Hola, el día de hoy vamos a trabajar análisis de gráficas de funciones. Lo primero que vamos a poder analizar de una gráfica de una función se llama si esa función es simétrica. Para que una función sea simétrica se debe de cumplir lo siguiente. Una función f es simétrica respecto del eje de ordenadas cuando para todo x del dominio se verifica que f evaluada en menos x te tiene que dar f en x. La función es simétrica respecto del eje de ordenadas reciben el nombre de funciones pares. Así que si yo hago en una función la evaluación f en menos x y me da la misma función f en x, entonces se dice que es una función simétrica. Y eso es lo que tenemos. Para que sea simétrica, lo que está de un lado de la gráfica con respecto al eje también está del otro lado, ya sea con respecto al eje de las x o con el eje de las y o con respecto al origen. Estas funciones son simétricas. Veamos, una función se dice que es continua si su gráfica puede dibujarse de un solo trazo. Diríamos que es continua si puede dibujarse sin separar el lápiz de la hoja del papel. Y es discontinua si se dice que la función no es continua o discontinua, es decir, presenta algún punto en el que existe un salto y la gráfica se rompe. Por ejemplo, vean, esta curva la puedo graficar sin levantar el lápiz, mientras que la segunda curva, para que sea discontinua, vengo trazándola, me estaciono, levanto el lápiz y continúo. Esta es discontinua y esta es continua. Función creciente. Diremos que una función es creciente cuando a medida que crece el valor de la variable independiente, es decir, venimos de izquierda a derecha con respecto al eje de las x, crece el valor de la función. Función es creciente si para toda x1 menor que x2 se tiene que f evaluada en x1 es menor también que f evaluada en x2. Se dice que una función es decreciente si una función, cuando a medida que el valor de la variable independiente aumenta, el valor de la función disminuye. Es decir, si nos vamos de izquierda a derecha con respecto al eje de las x, la función o el valor o el resultado va hacia abajo. Diremos que la función es decreciente si para toda x1 menor que x2 se tiene que f evaluada en x1 es mayor que f evaluada en x2. Y aquí está, veamos. Esto va a pasar que es creciente si de izquierda a derecha con respecto al eje de las x, en y va esta hacia arriba. O es decreciente si de izquierda a derecha, en y esta va disminuyendo. Cuando hablamos de izquierda a derecha es con respecto al eje de las x, no lo olviden. Concavidad. La concavidad es una propiedad con la que cuenta una superficie o una figura geométrica, de manera que su parte central está más hundida que los extremos. Para determinar la concavidad de la gráfica de una función, debemos determinar el intervalo en los que f' o la segunda derivada de f es menor que 0, concavidad hacia abajo, y en los que la segunda derivada en x es mayor que 0, concavidad hacia abajo. Veamos que de la gráfica, si de izquierda a derecha, la gráfica va aumentando y de repente viene disminuyendo. Se dice que esta es una concavidad hacia abajo o es una concavidad negativa. Del otro lado tenemos que si de izquierda a derecha primero va hacia abajo la gráfica y de repente empieza a crecer. Se dice que es una concavidad hacia arriba o concavidad positiva. Y vean que es lo que vamos a observar. Entonces tenemos concavidad hacia abajo o concavidad negativa y tenemos concavidad hacia arriba o concavidad positiva. Puntos o punto de inflexión de una función. Los puntos de inflexión son aquellos donde la función cambia de concavidad, es decir, de ser cóncava hacia arriba o ser cóncava hacia abajo o viceversa.
se puede encontrar al determinar donde cambia el signo de la segunda derivada. Puntos de inflexión. Veamos que aquí viene una concavidad hacia abajo y de repente empieza una concavidad hacia arriba. Ese cambio es el que se llama punto de inflexión. Continuamos. Máximos y mínimos de una función. Un máximo es el valor más grande que tiene una función local o globalmente. Un mínimo es el valor más pequeño que tiene la función local o globalmente. Un mínimo local es el valor más pequeño que tiene la función en un intervalo. Un máximo local es el valor más grande que tiene una función en un intervalo. Vean la gráfica. Aquí tenemos una concavidad hacia abajo o concavidad negativa y entonces va a existir un máximo. Pero si tienes una concavidad hacia arriba o una concavidad positiva vas a tener un mínimo. Y aquí hay una curva que tiene ambos. Máximos relativos, mínimos relativos, máximo relativos, mínimos absolutos y máximos absolutos. Comparado con el primer máximo, pues es el máximo absoluto. Comparado el mínimo relativo con, el máximo relativo, máximos, máximo y máximo absoluto. Mínimo relativo, mínimo absoluto. Entonces, pero no olvides que las concavidades, si tienes concavidad, existirá un máximo o un mínimo, depende de la concavidad que tengas. Vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo vamos a analizar la gráfica de f de x igual a x a la cuarta menos 2x al cubo. Hay que graficarla y de la gráfica vamos a obtener los puntos que hemos trabajado hasta ahorita. Veamos. Graficamos x a la cuarta menos 2x al cubo y en FX Mathematics o en GeoGebra y vamos a verificar la simetría, si es continua o discontinua, si es creciente o decreciente, si tiene punto de inflexión, su concavidad, su máximo y mínimo. Observemos, yo voy a usar FX Mathematics, ya lo tengo, aquí está su gráfica. Esta es la gráfica de x, 4x a la cuarta, no, de x a la cuarta menos 2x al cubo. Y de la gráfica veamos si tiene simetría. Su simetría, de la gráfica se puede observar que su simetría no tiene. ¿Por qué? Porque con respecto a un eje de un lado al otro su gráfica no es igual. También lo comprobamos con f de menos x, la evaluamos y me queda menos x a la cuarta igual a 2 por menos x al cubo y me da que elevado a la cuarta se queda positivo, que es x a la cuarta. Pero elevado al cubo es negativo, por el negativo del menos 2 me da positivo igual a 2x al cubo. Entonces no es igual a f de x y si no es igual se dice que no es simétrica. Para que sea simétrica f de menos x tiene que ser igual a f de x y este no lo es. Vayamos si es continua. Vean que la puedo graficar sin despegar el lápiz en ningún momento de izquierda a derecha. Y entonces es una función continua. ¿Tiene punto de inflexión? Sí. Tiene un punto de inflexión. Aquí viene que es decreciente. Primero veamos si es creciente o decreciente. De izquierda a derecha puedo ver que mi gráfica va hacia abajo y de repente empieza a subir. Por lo tanto, en todo momento tiene mi gráfica que es decreciente hasta el punto 1.5 y del 1.5 en adelante empieza a crecer. Entonces es una función decreciente. Y luego creciente. Tiene un punto de inflexión en el punto 1. Vean que viene a decreciente y de repente hace el cambio para una concavidad. Entonces el punto de inflexión está en el 1, menos 1. Aquí está. Y una concavidad tiene una concavidad hacia arriba o positiva en el intervalo de 1 a 2. Entonces tiene una concavidad positiva. Y por último vamos a calcular que tiene un mínimo. Como tiene una concavidad
positiva existe un mínimo y el mínimo lo tiene en 1.5, coma, menos 1.68, es menos 1.68. Aquí tiene el mínimo. Eso lo podemos obtener de la gráfica, así que lo primero que hay que hacer es siempre graficar una función. Por el momento es todo. Espero que este tutorial te sea de gran ayuda. Se llama análisis de gráficas de función. No olvides suscribirte al canal Samuel Baltasar. Gracias.